¿Qué ocurre cuando los recuerdos que más tenemos no pueden olvidarse? Y en lugar de liberarnos, nos consumen. Todos tenemos memorias que quisiéramos enterrar. Pero, ¿qué pasaría si esas memorias fueran tan poderosas que comenzaran a distorsionar nuestra propia realidad? Una aventura que transforma el clásico de Alicia en el País de las Maravillas en una versión tétrica y macabra, distinta a cualquier otra que se haya visto. Esto es Alice Madness Return. Yo soy Adrian y acompáñame a descubrir cómo este videojuego convirtió el dolor en belleza y locura. Todos conocemos la historia de Alicia en el País de las Maravillas, una chica que, por azar del destino, se ve envuelta en un mundo donde lo mágico y lo lógico apenas tienen conexión. Tal vez viste la versión animada, la película de Burton o leíste el libro. Cada adaptación retrata a su propia Alicia con matices distintos. La de Lewis Carroll es una niña inocente en pleno aprendizaje. La de Burton, una joven de 19 años, un poco más lanzada, pero aún en búsqueda de sí misma. Y luego está la Alicia de Madness Return, la más oscura de todas, marcada por la tragedia. Esta versión, a diferencia de sus otras encarnaciones, nos presentan a una Alicia que no ha contado con la misma suerte. Alice Madness Return es una secuela directa de American's Maggie Alice, una versión mucho más oscura y tétrica que las otras interacciones del personaje. En la primera escena del juego nos muestran a Alice teniendo una sesión con su terapeuta en un orfanato. Esta versión desgraciadamente ha perdido a su familia en un incendio hace muchos años atrás. Y en el juego anterior nos muestran que Alice ha terminado bajo el cuidado de unos tutores. Uno de ellos es su terapeuta, el Dr. Bumby, quien ayuda a Alice a realizar su tratamiento debido a que sufre de pesadillas sobre el País de las Maravillas. Pues, a diferencia de las otras versiones, Alice en Madness Return nos muestran que el País de las Maravillas no es un lugar físico como tal, sino es un lugar que existe dentro de la propia psique de Alice. Allí ella cae y pronto se da cuenta que hay una fuerza que está arrasando con todo. Y el personaje que nos da la bienvenida es el personaje de Gato, que en esta versión nos acompaña y nos comenta sin perder el tiempo de que sea lo que sea que está provocando este desequilibrio en el País de las Maravillas, este mundo requiere a Alice para que pueda detenerlo y volver a la normalidad antes de que sea muy tarde. Verán, el País de las Maravillas solía ser un mundo relativamente tranquilo, al principio, por lo menos. Pero desafortunadamente un evento lo cambió todo hace muchos años atrás. Alice se vio forzada a tener que derrotar a la Reina de Corazones. Ya sabes, la reina que siempre dice que perderás la cabeza, como si se tratara de bajar naranjas de un árbol. Una vez derrotada, Alice logró salvar su País de las Maravillas y descubrimos que es un lugar que existe dentro de su cabeza y que los personajes que aparecen son representaciones de los eventos que le pasó a ella cuando perdió a su familia, y ella pensó que estaría en paz después de eso, pero su paz no duraría mucho. Y ahí comienza Alice Madness Return, donde Alice tiene que afrontar las nuevas amenazas que le deparan. Nos encontramos en una Inglaterra victoriana, cerca de finales del siglo XIX. Las calles están revestidas de una profunda suciedad y descuido. Se puede apreciar vagabundos pidiendo dinero en casi cada esquina, huérfanos desamparados por un sistema que se olvidaron de ellos. Todo el entorno de esta lúgubre y decadente Londres contrasta perfectamente cuando estamos en el País de las Maravillas. Si en Londres los colores tienen una paleta de grises desganados, el País de las Maravillas rebosa de colores brillosos y chillones por casi todo el tiempo. Gato, al llegar allí, nos da un poco de contexto. Nos menciona que un tren maligno está amenazando con destruir todo el País de las Maravillas si no lo detenemos a tiempo.
Para ello tenemos que ir encontrando a personas que nos puedan ayudar a decirnos con más detalles qué es lo que provocó todo esto y encontrar una forma de detenerlo. Y Alice no demora en encontrarse con obstáculos para seguir con su misión. Encuentra enemigos que son manifestaciones de ese tren. Afortunadamente para ella, encuentra la manera de sobrellevar sus obstáculos con las herramientas que tiene a su disposición y los amigos que va encontrando durante toda la campaña. Pero hablando un poco más de Alice, ella es una persona inteligente, perspicaz y bastante conflictiva si la situación lo amerita. Y eso se demuestra claramente cuando los enemigos se nos acercan para querer vencernos. Por supuesto, nosotros, los jugadores como Alice, no nos pondremos conflictiva al devolver pelea a ellos. Es una cuestión de defensa propia prácticamente. Pero eso nos demuestra la naturaleza violenta que tiene Alice, debido a que en el mundo real, en un lugar tan deplorable y decadente, ella, aun con contar con personas que puedan ayudarle, casi siempre ha tenido que verse sola, con los medios que tiene a disposición para solventar las diversas situaciones que le tocaba lidiar. Como si eso no fuera menos, eso se extrapola también cuando ella se encuentra en el País de las Maravillas. Y mientras jugamos, aparte de encontrarnos con enemigos con el cual pelearnos, cual boxeador en un ring para ganar la competencia, vamos encontrando pequeños fragmentos de recuerdos del pasado Alice para que tengamos una mayor comprensión de su pasado y del desafortunado accidente que le pasó a su familia. Debido a que ella no tiene los recuerdos muy claros sobre lo que pasó en el accidente, uno de los motivos por el cual ella se fue a acudir a su terapeuta en su momento para que pudiera ayudarlo. Lo que eso significa que nosotros vamos aprendiendo qué es lo que sucedió exactamente aquel fatídico día, mientras tratamos de detener la amenaza que nos está acechando. Miremos al primer mundo en el que nos encontramos. El bosque de los sombreros es un lugar que es básicamente un bosque verde pero retorcido, lleno de setas grandes y de geometrías difícilmente que sean creíbles en el mundo real al menos, pero esa es la lógica dentro del País de las Maravillas. Y la vestimenta que tiene este mundo, que Alice tiene, es el clásico vestido azul intenso y delantal blanco, lo cual es un claro homenaje directo a John Tenniel, el ilustrador del libro original, que tiene un giro macabro, porque como nos podemos fijar, tiene manchas de sangre y símbolos místicos bordados, lo cual retrata a la perfección la inocencia que aún tiene Alicia, con todo lo que le ha ocurrido, pero que se va perdiéndose poco a poco. En este primer mundo aprendemos cómo funcionan las mecánicas del juego y vamos teniendo un mejor entendimiento sobre cómo debemos de jugar. Los niveles están distribuidos por secciones de plataformas, de peleas y pequeños momentos donde podemos encontrar coleccionables. Cada nivel tiene sus propias particularidades, porque a pesar de que el juego nos lleva con un diseño de niveles estructurado, tiene pequeñas secciones que le ayudan a darle más variedad a la jugabilidad. Y hablando de niveles, el primer mundo nos muestra un lugar mayormente colorido, pero no tardamos de darnos cuenta de que hay una corrupción que va tomando presencia en el mundo, lo cual es una consecuencia de esa entidad hostil que representa el tren y que en cada mundo que vamos pasando vamos viendo que el estilo, la paleta de colores y el tono van cambiando de acuerdo a la idea principal que nos quieren transmitir. Pero eso no solamente se limita al entorno físico del mundo del País de las Maravillas, sino también a los enemigos. Cada nivel tiene sus propios enemigos que son únicos de su propio entorno, sin mencionar a los enemigos recurrentes que aparecen en todos los niveles. Ese detalle le da un sello distintivo a cada mundo que vamos afrontando. Y eso también afecta a Alice, y ya va cambiando de vestido de acuerdo al tono del mundo, reflejando perfectamente que la impronta que tiene el entorno en Alice y viceversa se alimentan retroactivamente, simbolizando el trauma del personaje. En el siguiente mundo, por ejemplo, nos encontramos en Hatter's Domain, la tierra del sombrerero, donde hay máquinas, engranajes, oxidados y fábricas, debido a que, en esta versión el sombrerero es un científico que crea y realiza experimentos.
La paleta de colores en este mundo cambia radicalmente a uno mucho más verdoso con tintes de marrones metálicos que simbolizan el caos mental y la pérdida de control que está teniendo Alice al darse cuenta de que no entiende mucho su pasado y de lo que está sucediendo en el País de las Maravillas, que se está mutando grotescamente sin control. Allí el sombrerero no le dice mucho sobre cómo detener o qué es el tren escalofriante. Pero sí necesita nuestra ayuda para poder salir de la prisión en la cual le metieron. Bueno, son gajes del oficio, pero lo que sí nos dice es que podemos tratar de hablar con el carpintero que se encuentra en las profundidades del País de las Maravillas. Todos los mundos que visitamos en el País de las Maravillas me gustan, pero considero que este es uno de mis favoritos con mucha diferencia. Ahí Alice lleva el Siren's Dress, un vestido azul verdoso con detalles marinos, y la paleta de colores está dominada por azules oscuros, corales y brillos acuáticos. El simbolismo va muy ligado a lo abismal y lo inconsciente, como si Alice se hundiera en lo más profundo de su mente, literal y figurativamente. Y al llegar allí nos encontramos con el carpintero. Él nos promete ayudarnos a detener el tren si a cambio lo ayudamos con su función al teatro. Y bueno, para completar unos preparativos que requiere para poder llevarlo adelante, aceptamos a regañadientes, pero nos disponemos a completar los recados. Una vez completados los mismos, el carpintero nos revela que no tiene intención de ayudarnos, mintiéndonos descaradamente, demostrando que lo único que le importaba era poder completar los preparativos de su obra de teatro y realizar su función. Ahí él le dice uno de los recordatorios más desgarradores. Le dice a Alice que la vida es cruel, caótica y sin sentido, y que sus intentos por darle orden o justicia pueden ser inútiles. Una frase extremadamente brutal, cuanto menos. Pero ¿qué nos quiere decir con esto el juego? Bueno, el carpintero representa el nihilismo y la indiferencia del mundo adulto, donde el dolor de Alice no importa y donde la tragedia es vista casi como entretenimiento. Por eso él mismo se enfoca mucho en seguir pretendiendo la ilusión que le provee su teatro. Claro, este fue un momento de disección para Alice, porque por primera vez desde que comenzó la aventura se encuentra con alguien que no está dispuesto a ayudarla, sino que la miente y que no le importan sus sentimientos, invalidándolos al mismo momento. Así que Alice se ve forzada a tener que acudir junto a la oruga, que funge como guía espiritual para ella, debido a que, a diferencia de la gran mayoría de personajes del juego que se están enfocando en problemas físicos o externos, la oruga incentiva que Alice debe buscar las respuestas dentro de sí para tener las herramientas de entenderse y comprenderse mucho mejor. Y eso nuevamente se extrapola en el mundo de la seda, inspirado claramente por un estilo oriental y simbolismos chinos, que disfrazan un elegante espejismo de belleza cubierto de serenidad que enmascaran violencia y dolor. Y no me sorprende, porque la oruga se encuentra en este mundo, pues la oruga simboliza la transformación espiritual y personal debido a su proceso de metamorfosis, representando el paso de un estado inferior a uno de mayor conciencia, que es lo que la oruga precisamente desea para Alice, para que ella pueda tener la voluntad de saber exactamente qué tiene que hacer y reconocerse a sí misma y a su pasado. Lamentablemente para Alice no tiene mucho tiempo para poder hablar con la oruga, pero este le logra decir que debe de volver al lugar donde residen muchos de los problemas y traumas de, ella, el reino de la reina de corazones, lugar donde ella hace no mucho derrotó a la reina y libró al país de las maravillas de sus garras. El simbolismo de este lugar refleja la representación del trauma central de Alice, pues entre todos los mundos que visitamos en el juego, este es, con diferencia, el más decadente,
Pues bueno, solo miren, en la paleta de colores predomina el rojo sangre, mezclada con negros profundos y tonos metálicos. El ambiente es bastante opresivo y agresivo, un contraste radical con el azul del vestido de Alice. Cuando nos encontramos con la reina nuevamente, descubrimos que ella no está detrás del tren, ni la destrucción del País de las Maravillas. Al contrario, ella no tiene nada que ver. La reina encarna la culpa, la ira, la autodestrucción y la incapacidad de dejar atrás el recuerdo que le arrebató a su familia. Pero, en su última conversación, la reina nos dice quién es el verdadero culpable de todo esto: el Dollmaker. Alicia, al escuchar esto, no decide acabar con la reina de corazones, sino descubre que no puede destruirla sin destruirse a ella misma. Una revelación que le da las fuerzas para poder confrontar al verdadero autor de todas sus desafortunadas tragedias. Después de este momento, Alice empieza a tener recuerdos borrosos de lo que le ha sucedido en el mundo real, pues para su sorpresa, ella descubre que se encuentra en un psiquiátrico y están haciendo experimentos con ella. Le realizaron la lobotomía, una práctica antigua que realizaban los psicólogos a aquellos pacientes con trastornos mentales más graves y que ya se habían acotado todas, en principio, alternativas disponibles. En esta parte del juego tenemos otra revelación que es bastante dolorosa, donde se nos revela que casi todos los adultos que rodean a Alice la han manipulado, engañado o decepcionado en reiteradas veces, mostrando el perfecto contraste entre ambos mundos para Alice, porque aún a pesar de que ella no tenga muchos amigos en el País de las Maravillas, sí tiene personas con las cuales puede confiar y la guían para que pueda salir victoriosa de la situación en la cual se encuentra. Mientras que los adultos en el mundo real son, bueno, egoístas, inescrupulosos, despiadados, que solo velan por su propio interés. A fin de cuentas, ellos son responsables en mayor o menor medida de todos los problemas que acarrea Alice desde hace mucho tiempo atrás y que, por si eso no fuera poco, aseguraron su perpetuidad. El juego nos representa esto como una metáfora de abuso de poder sobre los vulnerables, los rechazados y los inadaptados, que los margina una sociedad rígida, patriarcal y moralista que castiga a aquellos que no encajan. Pero hablando de culpables, Alicia, en su intento de recrear sus recuerdos de la manera más lúcida que podía, descubre que el Dr. Bombi, su psicólogo, es quien la ha estado manipulando durante todo este tiempo. Fue él quien ordenó que Alicia sea encerrada y recluida en el psiquiátrico para poder deshacerse de ella. Pero esta revelación tan choqueante, como se puede escuchar, nos demuestra que lo que el Dr. Bombi estaba tratando de hacer con sus sesiones era tratar de que Alicia olvidara todos sus recuerdos acerca del accidente del incendio en su casa cuando, bueno, era niña. Pero eso no suena correcto, ¿cierto? Por supuesto que no, porque el deber de un psicólogo es brindar a sus pacientes las herramientas para poder lidiar con sus problemas. Y en el caso del doctor, eso va en contra de lo que un psicólogo a la antigua representa. Sí, el Dr. Bombi es nuestro Dollmaker. Él es quien ha estado orquestando todo lo malo que le ha sucedido a Alice. Y eso provocó la aparición del 3 en el País de las Maravillas. Y algo que ella tuvo que aprender durante toda la aventura es que, para salvarse a sí misma, debe salvar al País de las Maravillas. Y viceversa. Ambas partes de ella deben coexistir para que ella pueda sobrevivir a esta amenaza. Al momento de tener nuestra confrontación con Dollmaker, también lo estamos teniendo en el mundo real, pero esta vez Alice no tiene miedo, se alza sobre su miedo
y logra demostrarse que es perfectamente capaz de luchar contra la representación de todos sus males en el país de las maravillas. Y por supuesto, al culpable de todo esto. Pero por si eso no fuera suficiente para detestar a Bombay, finalmente logramos recomponer la última pieza del rompecabezas que nos faltaba para poder entender qué pasó en la noche del incendio. Durante años, Alice se había culpado por lo sucedido, pero eso no fue así. En la noche del incendio fue el doctor quien provocó, debido a que fue a visitar a la hermana mayor de Alice. Una noche en contra de su voluntad, Alice le había visto salir de su habitación, pero el buen doctor, para asegurarse de que no hubiera rastro alguno, se encargó de quemar toda la casa. Para la mala suerte de él, Alicia sobrevivió y en esta ocasión, ella ya no se iba a ocultar más. Alice, nuestra heroína, logra vencer al Dollmaker y liberar al país de las maravillas de su presencia una vez por todas, permitiendo que todos los que quedan allí puedan estar a salvo, por lo menos durante un tiempo. Y en el mundo real, Alice se hace cargo del doctor, dándole su merecido, permitiéndole a ella misma continuar con su vida sin la presencia de aquello que lo marcó y controló durante mucho tiempo, no sin antes de percatarse de que ella esta vez puede observar que tanto el mundo real como su país de las maravillas se han interpuesto uno al otro, demostrando que ahora abraza ambos mundos por igual, evidenciando que ella ha logrado reconciliar la fantasía y la realidad de su mente. Ahora pueden coexistir en paz, donde ella puede afrontar su vida con las herramientas para mirar al futuro sin culparse por su pasado, ni que éste la defina. Antes de irme, no quería despedirme sin hablar un momento del creador y mente creativa de los juegos de Alice, American McGee, un hombre que volcó sus pasiones, temores, frustraciones y traumas pasados en el desarrollo del mismo, que forjaron su camino a la creación de estos videojuegos, que a día de hoy son queridos con mucho cariño. Alice, a su propia manera, es su metáfora, es la manera en la cual él retrata artísticamente todos sus sueños y aspiraciones, pero también sus dudas e inquietudes. Y con el final de Alice Madness Return nos demuestra que, al igual que nuestra protagonista, él también pudo sobrellevar sus demonios internos y permitirse ser feliz. Siempre puedes darte una segunda oportunidad para poder cambiar, para ser mejor por ti y tus seres queridos.